Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a grabar una nueva píldora, que va a ser ya la número 18, y vamos a empezar una parte de secciones que vamos a hablar de corrección de factor de potencia, y que esta va a ser la primera parte, que vamos a hablar un poco de cómo se extrae energía de la red eléctrica y por qué hablamos del factor de potencia cuando extraemos energía de la red eléctrica y qué sentido tiene este concepto. Obviamente, la red eléctrica, como en su denominación inglesa power line o mains, ¿no? Es la principal fuente primaria de energía para alimentar multitud de aparatejos que tenemos en nuestra vida diaria y también en la industria. Aquí en la diapositiva esta que tenéis todos los gadgets electrónicos que tenemos con nosotros, los ordenadores, el móvil, los equipos de usar música. No hablemos de todos los sistemas de iluminación que hay dentro del edificio, en la calle, los electrodomésticos que tenemos en casa, multitud de equipos industriales. Digamos que la red eléctrica es un lugar de extraer energía muy importante. Y esta energía no la podemos extraer de cualquier forma. Hay que cumplir una serie de reglas y una serie de condiciones que vamos a analizar. Antes de meternos un poco con el problema, he traído aquí, he recordado un poco, que la red eléctrica desafortunadamente no está normalizada en los distintos países. Ves que el mundo, vamos a decir, que está dividido en dos partes, ¿no? Una parte, vamos a decir, de influencia alemana, digamos que tenemos 220, 240 voltios, frecuencia 50 hercios, y otra parte, vamos a decir, de influencia americana, que es esta naranjita, 100, 127 voltios, frecuencia 60 hercios. Luego hay por ahí situaciones especiales, tensiones tipo europea con frecuencia de 60 hercios y tensiones tipo americana, como pasa por aquí en algunos países, con frecuencia de 50 hercios. Un caso paradigmático es Japón, Japón que está aquí, lo veis aquí, que tiene la mitad del país a 50 hercios y la otra mitad del país a 60 hercios. Bueno, dicho esto, sí que vamos a comentar un concepto importante para los que diseñamos sistemas electrónicos, que es el concepto de tensión universal. Todos estamos acostumbrados cuando vamos de viaje a llevar el cargador del ordenador, el cargador de móvil y poder enchufarlo en cualquier país, ¿no? En Estados Unidos, digamos el concepto de tensión universal. Tensión universal que, digamos, de alguna forma cubre todas las especificaciones de tensiones de cualquier país. Tensión universal iría entre 100 y 240 voltios eficaces y frecuencias indistintamente 50 o 60 hercios. Luego, cuando hagamos ejercicios, hagamos cosas, hay que tener en cuenta, o cuando se especifique un diseño, pues que sea capaz de trabajar en cualquier país, ¿no? Eso es un concepto importante que nos afecta a los que trabajamos en electrónica de potencia. Bueno, dicho esto, vamos a introducir un poco la problemática de una carga electrónica conectada a la red eléctrica. Y para ello vamos a apoyarnos en un pequeño ejemplo que tengo aquí preparado, que es una simulación en PESIN. Bueno, aquí tenemos dos redes eléctricas, red eléctrica 1 y red eléctrica 2. La he puesto en tensión europea, es decir, tienen 230 voltios, 50 hercios, ¿vale? He puesto aquí, de alguna forma, veis estas resistencias, inductancias, las impedancias de línea, digamos unos valores aquí aproximados, ¿no? De 200 miliohmios, 200 microhenrios, ¿vale? Y digamos aquí en esta primera carga tengo dos cargas lineales, de 3 kilovatios conectadas, 10 ohmios, 20 milihenrios, ¿vale? En dos enchufes, ¿no? V2 y V3, digamos, esta sería la V1, sería la red tal y como este saldría, vamos a decir, de la subestación. Esta sería el primer consumidor V2 y este sería el tercer consumidor V3, con sus respectivos consumos de corriente. Y aquí en esta red tenemos básicamente lo mismo, pero a diferencia hemos introducido una carga electrónica, un circuito electrónico, digamos hecho un poco así a lo bruto, para ver los efectos que esta carga tiene. Como veis, aquí hay un rectificador, rectificamos la red, la filtramos con un condensador de 10 milifaradios, ¿vale? Y alimentamos aquí, una carga resistiva, motor, lo que sea, ¿vale? Y está calculado para un consumo aproximado de 3,5 kilovatios, ¿vale? Estos son un poco los dos escenarios. Escenario 1, digamos, la red eléctrica normal con cargas lineales, cargas de los eléctricos normales y corrientes, y aquí una carga eléctrica normal y una carga electrónica, ¿vale? Bien, como bien sabéis, digamos, los efectos de las cargas eléctricas normales son simplemente caídas de tensión, ¿vale? Por ejemplo, aquí
Aquí os he representado cómo las impedancias de la línea hacen, digamos, de lo que sale del centro de transformación a lo que llega a la primera toma y lo que llega a la segunda toma, que se va cayendo un poquito la tensión, que bueno, esos son los cálculos habituales de los diseñadores de instalaciones eléctricas para calcular las secciones de cables, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí veis, dejando aparte, digamos, los transitorios iniciales, las típicas formas de corriente, de tensión y corriente, con el desfase, manejando una parte de reactiva y la forma típica onda sinusoidal, ¿vale? Digamos, aquí esto es todo conocido o más o menos conocido, ¿no? Pero sin embargo, si vamos a la otra red, donde hay una carga electrónica fuertemente distorsionante, fijémonos en varias cosas. Primero aquí tenemos las tres tensiones, la rojita, la que sale del centro de transformación, y luego la verde y la azul, la que se ven en las distintas tomas. Fijaros que la tensión de red está tremendamente distorsionada como consecuencia del consumo de la carga electrónica. ¿Veis aquí los picos de corriente tremendos de la carga electrónica? Que nada se parecen a una forma de onda sinusoidal. Este es el típico consumo de corriente de una carga electrónica conectada hacia lo bruto, filtrando la red en plan salvaje con un filtro por condensador. Como está aquí indicado, las corrientes que consumimos están fuertemente distorsionadas y es más, afectamos a otras cargas conectadas a la red, porque fijaros, lo he puesto en la siguiente diapositiva, la otra carga que está en el otro enchufe, en la toma 3, digamos que es una carga lineal, normal y corriente, pues fijaros que ve su tensión, la tensión de red que ve está totalmente estropeada por culpa de la carga electrónica. Está claro que esto de conectar así cargas electrónicas en la red filtrando a lo bruto la tensión de alterna, digamos, no se puede hacer, bueno, porque metemos interferencias o estropeamos la tensión de línea, bueno, armamos un lío importante. Fijaros que si en lugar de filtrar tan a lo bruto, digamos, ponemos un filtro inductivo, un filtro más de tipo inductivo, rectificamos y ponemos un filtro inductivo, bueno, vemos que las corrientes, bueno, dejando aparte los transitorios de arranque, vemos que las corrientes, bueno, ya no tienen picos tan grandes, pero bueno, se alejan bastante de una forma de onda sinusoidal, ¿vale? También introducen, de hecho, podéis ver debajo la tensión de la red, que está menos distorsionada, pero bueno, también introduce distorsiones, y en este caso particular, como hay derivadas fuertes de corriente, precisamente en los pasos por cero por red es en las zonas donde más distorsión se introduce. Digamos que nada se parece a una sinoide, y también digamos que es un funcionamiento problemático, dejando aparte el tema de ruidos e interferencias que podamos introducir en otros equipos. Fijaros que incluso la carga lineal en este caso se ve menos afectada, pero bueno, de la tensión que sale del centro de transformación a la tensión que llega a la carga lineal, veis que aparecen distorsiones, ruidos, perturbaciones que pueden afectar al funcionamiento de esta carga, introducir interferencias, este tipo de cosas. En este caso estábamos hablando de que no hemos hecho un filtrado tan a lo bruto por condensador, hemos hecho un filtro por bobina. La única solución que tenemos para colocar después del rectificador, aquí fijaros que he puesto un condensador muy pequeñito, despreciable, y una inductancia muy pequeñita, con lo cual la carga es prácticamente una resistencia de unos 3 y pico kilovatios. Entonces fijaros que si lo que colocamos después del rectificador se comporta como una resistencia, pues entonces aquí no tenemos ningún tipo de distorsión, o si la hay es inapreciable. Digamos que la tensión y la corriente están perfectamente en fase, es un comportamiento resistivo y no hay ningún tipo de interferencias. Aquí es donde tenemos la solución, digamos que lo que coloquemos aquí emule el comportamiento de una resistencia. Y así surgen lo que se hace habitualmente en los sistemas electrónicos que se alimentan desde red, que es un poco lo que tenéis aquí, ¿vale? Tenéis aquí la red se rectifica, para sacar una continua, y en lugar de filtrarla se introduce una tapa electrónica, digamos que engaña a la red eléctrica y la hace que se comporte como una resistencia, ¿vale? De forma que la red ve que todo esto que está conectado aquí es una resistencia, ¿vale? Esta etapa electrónica entrega la energía sobre un condensador generando un bus intermedio, y sobre este bus intermedio ya se pueden realizar las conversiones necesarias. Yo que sé, por ejemplo, en el caso de un ordenador, sacar los 5 voltios, más 12, menos 12, más 15, menos 15, o hacer un driver de LED, bueno, o lo que se quiera, ¿vale? Correcto. Entonces aquí una electrónica de potencia, una etapa de corrección de factor de potencia, PFC en inglés, importante, ¿vale? Habitualmente se coloca también aquí un filtro EMI, un filtro de interferencias, que bueno, hablaremos más adelante de él, ¿vale? Y esta es la solución típica.
Por cierto, acordaros que para extraer energía de la red ya habíamos visto una píldora con los inversores de enlace a red, ¿vale? Los inversores de enlace a red, acordaros que tenían capacidad de inyectar y extraer energía de la red y que la red los viera como una resistencia, ¿vale? Entonces aquí ya teníamos una solución que habitualmente no se emplea, habitualmente no se emplea porque es más compleja que las etapas de corrección, se buscan equipos pequeños, pero que es una solución válida. Y he apuntado aquí, lo tenéis en la esquinita de abajo, que cuando hablamos en trifásica, siempre estamos haciendo las cosas en monofásica, pero cuando llevamos las cosas a trifásica, el tema de emular una resistencia no sirve. Por mucho que en trifásica tratéis de emular una resistencia, no se consigue corregir el factor de potencia. Entonces la única solución que queda es el inversor del enlace a red trifásico, que lo tenéis aquí, que aquí he anotado, aquí he pillado un trabajo de un compañero mexicano, cortesía una figura, que veis el inversor de enlace a red trifásico, que ya digo, cuando el inversor de enlace a red trifásico trabaja como corrector de factor de potencia, se suele denominar rectificador elevador trifásico totalmente controlado, aunque en mi opinión es una forma de liar, ¿vale? Bien, pero nos queda por contestar una pregunta, ¿vale? Está claro que las cargas electrónicas conectadas a red distorsionan fuertemente la corriente, introducen interferencias y tenemos que solucionarlo. Pero ¿por qué hablamos del factor de potencia? Porque, tradicionalmente pensamos en el factor de potencia como el coseno de phi, el desfase que hay entre la tensión y la corriente. Y de alguna forma estábamos acostumbrados a que medía el manejo de energía reactiva. Cuanto peor sea el factor de potencia, el coseno de phi, más energía reactiva manejamos. Entonces, ¿por qué hablamos aquí del factor de potencia? Porque además podemos pensar, por ejemplo, en esta última forma de onda que analizamos con un filtro fuertemente inductivo, que es lo que tenéis aquí. Aquí veis la tensión, veis la corriente. Obviamente aquí no hay manejo de reactiva. Es más, el primer armónico de la corriente está totalmente en fase con la tensión. Entonces no hay reactiva. Puedes pensar, joder, aquí el factor de potencia es unidad, en el sentido de manejo de reactiva. Sin embargo, esto no es cierto. Entonces algo se nos escapa, que además los equipos que tratan de corregir las distorsiones también se llaman correctores de factor de potencia. Es que nos falta algo, ¿no? Porque de alguna forma el factor de potencia también está relacionado con la distorsión de la corriente, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicarlo un poquito matemáticamente sin meternos en muchas profundidades. Entonces, para explicarlo tenemos que acudir a la definición de factor de potencia, que ya no es el coseno de phi, sino el factor de potencia en sentido genérico, para una carga cualquiera de potencia, que sería la potencia media que se extrae de la red, dividido entre el valor eficaz de la tensión, dividido entre el valor eficaz de la corriente, ¿vale? Esta sería la definición pura del factor de potencia. Vamos a asumir que la red eléctrica sí que es una señal senoide pura, ¿vale? Una senoide pura, y el valor eficaz, el valor eficaz de la red europea, bueno, aquí está puesto en inglés RMS, root mean square, ¿no? El valor eficaz de la tensión es, por ejemplo, 230 voltios y que no está distorsionada. Ya visteis por las simulaciones anteriores que aquí habría cosas que decir, porque si la corriente está distorsionada, la tensión podría estar distorsionada, y de hecho muchas veces la tensión de red está distorsionada como consecuencia de las cargas, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que esta distorsión es pequeña y que no es importante. La que es importante obviamente es la de la corriente, ¿vale? Aquí tenéis una corriente cualquiera, podríamos coger la de filtro por condensador, la de filtro por bobina o una forma genérica o cualquiera, y lo que está claro es que esta corriente obviamente tiene una componente fundamental de 50 Hz, ¿vale? Haciendo su desarrollo de Fourier, que por cierto lo tenéis aquí, y aprovecho para aprovechar que con el PSIN y con el simulador podemos hacer el desarrollo de Fourier de cualquier señal eléctrica que hayamos obtenido del circuito, ¿vale? Pues bien, tenemos la componente fundamental y bueno, tenemos el resto de armónicos, el armónico 3, el armónico 5, el armónico 7, el armónico 9, ¿vale? Tenemos el resto de armónicos con su frecuencia y con su amplitud, ¿vale? Entonces la corriente, esta es la que está fuertemente distorsionada, ¿vale? Entonces, si calculamos el valor eficaz de esa corriente, ¿vale? Y acudimos a la definición de valor eficaz, porque esto ya no es una senoide, daros cuenta que esto ya no es una senoide, pues tenemos que el valor eficaz es la raíz del cuadrado del valor eficaz del primer armónico más la suma de los cuadrados de los valores eficaces de todos los armónicos, ¿vale? Que esto de aquí, es lo que diferencia de una senoide y que tiene su importancia, ¿vale? Habitualmente, esto se podría dejar así, pero habitualmente se introduce un nuevo parámetro, que es la distorsión armónica, THD en inglés, Total Harmonic Distortion, que el THD se define como la raíz cuadrada del valor eficaz
de la señal entera menos el cuadrado de la componente fundamental dividido por el valor eficaz de la componente fundamental por 100, que se puede poner así o se puede poner así. De alguna forma esto mide, digamos, si os das cuenta qué peso tienen los armónicos. Una señal que no estuviera distorsionada, que fuera un senoide puro, que esto fuese 0, pues el THD valdría 0. Y cuanto más porcentaje o más valor tenga esto, digamos, más distorsionada está la señal. Hay que decir que las señales, por ejemplo, del filtro por condensador pueden tener distorsiones armónicas mayores del 100%, es decir, que pueden tener más peso los armónicos que la componente fundamental. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, también podemos calcular, para luego usarlo en la fórmula del factor de potencia, la potencia media, acudiendo a la definición 1 partido por el periodo de red, la integral entre 0 y el periodo de red por la tensión de red por la corriente de red, ¿vale? Y si hacemos esta integral matemáticamente, aquí pasa una cosa curiosa que es importante, ¿vale? La potencia media es el valor eficaz de la tensión de red por el valor eficaz del primer armónico por el coseno de desfase del primer armónico. El resto de los valores eficaces de los armónicos desaparece, se anulan al hacer la integral. Y esto es muy interesante, Esto es muy interesante. Bueno, no lo vamos a demostrar aquí matemáticamente, ¿vale? Pero es una cosa que sucede, es una consecuencia de esta integral que tenemos aquí, ¿correcto? Y entonces ya podemos meterlo todo en la fórmula del factor de potencia. Entonces el factor de potencia media, recordamos, dividido entre el valor eficaz de la tensión, valor eficaz de la corriente. Si metemos las fórmulas anteriores, pues ¿qué nos queda? Aquí nos queda el valor eficaz del primer armónico dividido entre el valor eficaz total, porque las tensiones se nos fueron, por el coseno del desfase del primer armónico, ¿vale? Fijaros que este coseno de desfase del primer armónico viene a ser como el factor de potencia antiguo, lo que pasa que entendido entre la componente fundamental. Habitualmente se le denomina factor de desplazamiento, en inglés displacement power factor, ¿no? Se suelen poner en los textos ingleses, pero bueno, es el factor del coseno de phi de toda la vida. Y esta otra parte que si fuera una senoide pura no estaría, digamos, de alguna forma mide la distorsión de corriente. La podemos dejar así o la podemos poner en función de la distorsión armónica que introducimos, que aparece esta fórmula que es la más habitual, ¿vale? Entonces, fijaros que el factor de potencia en sentido general mide dos cosas. Mide el manejo de energía reactiva, que sería en este coseno de phi, mide el manejo de energía reactiva y mide la distorsión armónica. Mide cuán estropeada está la señal. Es decir, por eso el factor de potencia se emplea en cargas electrónicas también para medir cuán distorsionada está la señal, ¿vale? Así, por ejemplo, los ejemplos que estuvimos viendo, por ejemplo, si una carga fuera una resistencia pura, digamos, el coseno de phi sería 0, el factor de potencia sería la unidad, el factor de desplazamiento sería 1, no hay distorsión, el valor eficaz del primer armónico de la fundamental sería lo mismo, sería factor de potencia unidad, resistencia pura. Sin embargo, esta señal de aquí, que era la equivalente a un inductor, pues tiene la componente fundamental de la corriente están en fase, el factor de desplazamiento es 1, no hay manejo de reactiva, ¿vale? Pero sin embargo el factor de potencia es 0,9, ¿por qué? Porque fijaros, aquí lo puse en este cuadrito unos cálculos, ¿vale? Si esta corriente máxima es de 30 amperios, el valor eficaz de una forma así cuadrada, si os acordáis de cuando hicimos el DAP y ese tipo de convertidores, es 4 y máxima partido por pi y dividido entre R y 2 para que sea el valor eficaz, ¿vale? Fijaros que al dividir uno entre otro se nos va a ir el valor de 30, pero bueno, si la corriente de máxima es de 30, el valor eficaz del primer armónico sería de 27, ¿vale? Mientras que el valor eficaz total sería precisamente este 30, ¿vale? Que sería la potencia que se disipa sobre una resistencia, ¿vale? Entonces, el factor de potencia, esto vale 1, efectivamente, esta parte vale 1, ¿vale? Pero esta otra parte es la que vale 0,9. Este cociente 27 dividido entre 30 es el que vale 0,9, entonces tenemos un factor de potencia 0,9. Y si hacemos las operaciones con la distorsión armónica, tenemos una distorsión armónica del 48.343%. ¿Correcto? ¿Vale? Es decir, que el factor de potencia, en el sentido general, nos va a indicar que esta señal está distorsionada. Aunque no maneje reactiva, ¿vale? Aunque no maneje reactiva, y no hay que confundir en cargas electrónicas el factor de potencia con el coseno de phi, son cosas distintas, no tienen nada que ver, porque fijaros que las corrientes no son senoides, ¿vale? No son senoides en caso general, ¿vale? Vamos a decir
Que todo esto, obviamente, fijaros la cantidad de aparatos que se conectan a la red, equipos de alimentación, cargadores de móvil, como dijimos al principio, ¿vale? Hay una normativa internacional fuerte, no vamos a pararnos mucho en comentarla. Digamos, de alguna forma, aquí os he puesto, por ejemplo, la de los equipos de sistemas de iluminación, la EN 61032 clase C, que de alguna forma, si os fijáis, delimitan el porcentaje respecto a lo fundamental que tiene que tener cada una de las componentes armónicas, ¿vale? Incluso una de ellas, como veis, está relacionada con el factor de potencia del circuito, ¿vale? Correcto. Obviamente, cada equipo que se conecta a la red para fuentes de alimentación electronormativa, etcétera, ¿vale? Bueno, esto en cada caso, si hiciéramos un diseño, habría que mirarlo y habría que cumplirlo, ¿eh? Lo importante, obviamente, ya sabéis, es no distorsionar la red eléctrica para no meter interferencias, porque esto es una cosa que, digamos, sobre todo en cosas de uso masivo, podría ser dañino para el circuito. Bien, entonces, llegado aquí, ya sabemos que el factor de potencia es la medida. También sabemos cómo solucionarlo, la solución típica. En la solución típica, repetimos donde nos habíamos quedado, ¿vale? Es coger la red, rectificarla para tener una continua, ¿vale? Y poner aquí un circuito electrónico, que este circuito electrónico, fijaros que va a ser un convertidor continua a continua, aunque esta continua, digamos, es muy peculiar porque digamos que es la red rectificada y sin filtrar, ¿vale? Tratando de emular una resistencia, ¿vale? Una resistencia para que la red nos vea como una resistencia, ¿vale? Agarramos la energía con este convertidor, la entregamos a un condensador de salida que ya veréis que va a tener una peculiaridad de diseño concreta, puesto que va a estar trabajando a 50 Hz, ¿vale? Es un condensador que hay que diseñarlo con cuidado, y aquí ya generamos un bus intermedio de alimentación, con el cual podemos ya, a partir de ahí, alimentar lo que queramos, como ya dijimos antes, ¿vale? Entonces, aquí las preguntas, ¿qué topologías de potencia vamos a utilizar aquí? ¿Cuáles podemos utilizar y cuáles no? ¿Necesitamos aislamiento galvánico? ¿Lo metemos aquí o lo metemos aquí? ¿Cómo las controlamos? Etcétera, ¿vale? Esto lo vamos a dejar para sucesivas píldoras donde vamos a ir profundizando en esta problemática. Entonces, yo creo que con esto podemos dejar la primera píldora, la primera sesión del tema de corrección de factor de potencia. Comentamos un poco la problemática que tienen las cargas electrónicas al extraer energía de la red y también justificamos por qué estamos utilizando el factor de potencia para indicar que la extracción de energía que hacemos de la red es correcta, es decir, sin manejar energía reactiva y sin distorsionar la red eléctrica. Bueno, con esto doy por finalizada esta píldora y ya nos vemos en la siguiente, que seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias.